Muy bien, vamos a ir empezando. Muy buenos días, chicos y chicas del aula 69 anual mañana. Anual San Marcos mañana. Vamos a ir empezando nuestra clase, ¿ya? El día de hoy vamos a ver el tema de geodinámica interna. Aquí están los objetivos, este es el contenido temático y a eso se le suma pues las 10 preguntas dirigidas, como siempre se hacen, ¿no? Ya, cuando tú repases tu PPT, por favor, concéntrate en el punto número 2. Esto es lo que me interesa y te va a servir un montonón para el examen de admisión, el punto número 2, ¿ya? Todo lo demás es como para darle más fuerza al punto número 2, para que entiendas mejor el punto número 2, pero lo más importante, repito, es el punto número 2. Así que, por favor, en eso te concentras cuando repases el día de hoy o mañana, pues, ¿no? Tu PPT, ¿ok? Como siempre, cualquier duda, consulta, lo mandas por el chat, por favor. Vamos a empezar ya, porque el tema es un tema recontra larguísimo. Cualquier duda, consulta, repito, por el chat, ¿ok? Muy bien. El tema del día de hoy es el tema geodinámica interna. ¿Qué es la geodinámica interna? Bueno, la geodinámica interna también se le conoce como el tema de fuerzas internas o fuerzas endógenas. Cualquiera de los dos términos lo vas a poder encontrar en tus libros, en canales de YouTube, etcétera, ¿ya? Bueno, las fuerzas internas son fuerzas que surgen en el interior de la Tierra, que existen en el interior de la Tierra debido a estas altas temperaturas y a la fuerte gravedad del planeta Tierra, y que van a afectar a la superficie. Producto de estas fuerzas, aquí en la superficie se van a formar mesetas, se van a formar cordilleras, se van a formar volcanes, se van a formar sismos. De eso trata el tema de las fuerzas internas, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que estas fuerzas internas, si bien afectan a la superficie, afectan en tiempo geológico, o sea, afectan en miles, millones de años, ¿no? Y nosotros que vivimos 100 años máximo, o sea, no lo vamos obviamente a ver con nuestros ojitos, no lo vamos a sentir, ¿no? Tal vez uno que otro por ahí nos demos cuenta, pero generalmente se demoran pues demasiado tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces empezamos con el tema de la tectónica de placas. Bien, habíamos dejado la clase pasada, ¿no? Que la superficie de la Tierra, ¿no? Está formada por la litosfera, ¿no? Según el modelo dinámico, la Tierra tiene 4 capas, una de esas capas es la litosfera. La litosfera es la capa externa de la Tierra que está rota como un rompecabezas, ¿cierto? Y que cada bloque de esa se llaman placas litosféricas, o también llamadas placas tectónicas, ¿ya? Entonces, antiguamente esto no se sabía, ¿no? Antiguamente se pensaba que la Tierra, la capa externa, era una capa uniforme, así como la cáscara, pues, de la palta, ¿no? Pero en la década del 60, gracias a las investigaciones en el contexto de la Guerra Fría, se va a descubrir que la capa externa estaba rota, por eso que de ahí le van a empezar a llamar litosfera, y que estos bloques, ¿no? Coincidían perfectamente como un rompecabezas, originando toda la litosfera, ¿ok? Ahora, nosotros, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí en la placa sudamericana. Es una de las tantas placas que forman la litosfera, ¿ya? Y estamos acá, todos los sudamericanos, todos los que vivimos en Sudamérica, estamos en esta placa. Esta es nuestra placa llamada la placa sudamericana. Entonces, para la década del 60, gracias a investigaciones de Harry Hess, Tuso Wilson, Morgan Beer y otros científicos más, se va a saber entonces que la superficie de la Tierra está rota en bloques llamadas placas litosféricas o placas tectónicas, pero que estas placas debajo de ellas tienen magma en movimiento, que son las famosas corrientes convectivas que te acordarás que también lo vimos la semana pasada. Entonces, gracias a estas investigaciones se logra descubrir que las corrientes convectivas que están debajo de las placas van a hacer que las placas litosféricas se muevan, ¿no? Es como que yo me subo a una escalera eléctrica, ¿no? Entonces yo me subo a la escalera eléctrica y la escalera eléctrica me va a llevar al piso superior, ¿no? O sea, yo no me he movido, yo me he movido porque estoy sobre la escalera eléctrica, ¿no? Lo mismo va a pasar con las placas. Las placas que forman la litosfera se están moviendo porque debajo de ella hay magma que le genera movimiento. Al moverse estas placas,
se van a dar origen a los volcanes, se van a dar origen a los sismos, se van a dar origen a las cordilleras, etcétera, ¿ya? Entonces, la teoría de tectónica de placas es una teoría aceptada mundialmente, ¿no? Porque tiene la explicación científica de por qué se generan los sismos, por qué se generan los volcanes, por qué se generan las cordilleras, ¿ya? Entonces, pasamos, siguiente diapo. Ahora, si la superficie de la Tierra está rota en placas, ¿no? Por ejemplo, una de esas placas es nuestra placa sudamericana. ¿Cómo se clasifican las placas? Bueno, tenemos placas oceánicas, ¿no? Porque soportan océanos, y tenemos placas continentales, porque soportan continentes. Nuestra placa, que es la placa sudamericana, es una placa continental, ¿ya? Es una placa gruesa, voluminosa, ancha, pero que está hecho de rocas de poca densidad, como el granito, rocas, entre comillas, elásticas. En cambio, la placa que tenemos al frente, fíjate en la imagen, tenemos una placa que se llama la placa de Nazca. La placa de Nazca es una placa oceánica. Las placas oceánicas se le llaman así porque soportan océanos y son más delgaditas, pero están hechas de rocas muy densas, muy duras, entre comillas, como la roca basalto. Entonces, esto va a ser muy importante para poder entender lo que se produce, lo que le va a pasar a las placas, ¿ya? En el futuro. Entonces, la litósfera está rota en bloques, esos bloques se llaman placas litosféricas. Hay placas oceánicas, como la placa de Nazca, la placa de Pacífico, y hay placas continentales, ¿no? Como la placa sudamericana, ¿ya? Estas placas no están quietas, sino se están moviendo porque debajo de ellas hay magma en movimiento. Están las famosas corrientes convectivas. Muy bien. Debido a las corrientes convectivas que hay debajo de las placas, ¿qué puede pasar? Que dos placas se separen, ¿ya? Fíjate en las flechas, ¿no? Las flechitas me van a dar una idea. Esta placa, llamada la placa sudamericana, y esta placa, llamada la placa africana, por las flechitas están yendo en dirección contraria, o sea, se van a separar. Cuando las placas se separan, ahí se dice que son placas divergentes. Placas divergentes, porque se están separando. Fíjate aquí las flechitas, ¿no? Nuestra placa, que es la placa sudamericana, y la placa de Nazca, las flechas apuntan hacia la misma dirección, lo que significa que van a chocar. A eso les llaman placas convergentes, porque son placas que chocan. Y fíjate en este caso, tenemos una flechita que va hacia arriba y otra flechita que va hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí las placas no están chocando, no se están separando, sino que van en direcciones paralelas, pero contrarias. A eso se le llama fallas transformantes. Entonces, los científicos descubrieron que debido a las corrientes convectivas que hay debajo de las placas podían chocar, las placas se podían separar, o las placas se podían rozar paralelamente, ¿ya? Entonces, cuando las placas chocan, se llama convergencia de placas. Cuando las placas se separan, se llama divergencia de placas. Y cuando las placas se rozan, se llaman fallas transformantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver los tres casos. Cuando las placas se rozan, cuando las placas se separan y cuando las placas chocan, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuando las placas chocan, ¿no? Pues aquí convergencia. Esto es choque. Cuando las placas van a chocar. Cuando las placas chocan, se dicen placas convergentes. Esas partes de las placas que chocan, ¿no? Entonces una placa, esta es otra placa, están chocando, ¿no? Aquí donde están mis dedos es donde están chocando, ¿ya? Entonces esos serían los límites del choque, o sea, los límites convergentes o los bordes convergentes, o también se le llaman límites destructivos. Tienen hasta 3 nombres, ¿no? Límites convergentes, bordes destructivos, ¿ya? Ahora, en este caso, cuando las placas chocan, ¿ya? En este modelo, bueno, en este tipo de movimiento de placas, cuando las placas chocan, se dan 3 casos. Se dan 3 casos, ¿ya? Cuando, por ejemplo, choca una placa
oceánica contra una placa continental. ¿Ya? Cuando choca placa oceánica contra placa continental. Ese es un caso. Otro caso es cuando choca placa oceánica contra placa oceánica. ¿Ya? Ese es carambas, segundo caso. Bueno, ya se fue. Y el tercer caso es cuando choca placa continental contra placa continental. Entonces, cuando las placas chocan, se pueden dar tres casos. Fíjate acá. Choque entre placa oceánica contra placa continental, cuando choca placa oceánica contra placa oceánica y cuando choca placa continental contra placa continental. Bueno, en el caso de la San Marcos, a la San Marcos le interesa este caso nada más. Por eso que la PPT habla de este caso. Las otras casos no lo vamos a tocar. Ahora, si tú quieres, lo revisas en los libros, buscas información adicional. Ahí cuando te sobre el tiempo y no tienes nada que hacer y quieres conocer un poquito más, buscas información de esto si deseas. Pero solamente nosotros vamos a tocar en esa oportunidad este caso. ¿Por qué? Porque es el caso que la San Marcos pregunta principalmente. ¿Ya? Por esa razón. Listo. Entonces vamos a ver ese caso. Cuando convergen o chocan una placa oceánica contra una placa continental. ¿Por qué a la San Marcos le interesa tanto este caso? Porque esto es lo que le pasa a nuestro país. ¿Ya? La placa continental es nuestra placa, la placa sudamericana. Y la placa oceánica sería la placa de Nazca. Esta de acá. Por esa razón, como te decía, ¿no? La San Marcos te pregunta este caso, porque es lo que le pasa a nuestro país, ¿no? A nuestra placa sudamericana, donde estamos nosotros, está chocando, debido al empuje de su corriente convectiva, está chocando con la placa de Nazca. ¿Ya? Por eso que la San Marcos te va a preguntar qué sucede acá. Muy bien. Entonces, si tú te fijas en la imagen, ¿no? La placa de Nazca está avanzando y también en la misma dirección viene la placa sudamericana. Por eso que van a chocar. Ten en cuenta que estas placas chocaron hace aproximadamente 65 millones de años y desde esa vez hasta el día de hoy siguen chocando. O sea, ahorita las tres placas se están empujando, se están chocando mutuamente, ¿no? ¿Por qué se chocan? Ya sabes, por las corrientes convectivas que tienen debajo de él. Entonces, cuando estas placas chocan, ¿no? Imagínate, ¿no? Es como que hoy día en una pista en dirección contraria fuera por un lado un camión, ¿ya? Y un tico. El camión para mí sería la placa Nazca. ¿Por qué? Porque los camiones están hechos de hierro o de acero, son material muy duro, al igual que la placa Nazca. Y el tico para mí sería la placa sudamericana. Porque los ticos están hechos de lata nada más. O sea, la misma material que utilizan para hacer las latas de leche igualito. ¿Ya? Y como la placa sudamericana está hecho de roca más suave, sería el equivalente a la lata. Entonces, cuando choca ese camión y ese tico, ¿no? Como están yendo en la misma dirección, van a chocar. Obviamente, el que lleva la peor parte es el tico, ¿no? El camión también se va a golpear, se arañará la pintura, por ejemplo, pero el que se va a destrozar prácticamente será el tico, por el mismo material de la que está hecho. Lo mismo pasó cuando chocó hace mucho tiempo la placa de Nazca, muy dura como el camión, y la placa sudamericana, más suave como el tico.
Producto de ese choque, la que llevó la peor parte fue la placa sudamericana, ya que al estar hecho de roca suave, como la roca granito al soportar el choque, sus rocas se empezaron a empujar, se empezaron a apiñar. Las rocas que eran planitas se empezaron a levantar y producto de eso se va a formar esta cordillera, que es la cordillera de los Andes, ¿no? Por eso, cuando uno ve el mapa de Sudamérica, ve una cordillera que va de lado a lado de toda Sudamérica, desde Venezuela hasta Chile. Ya, esa cordillera, que es una fila de montañas, se formaron en esta época, cuando chocaron por primera vez las placas, ¿no? Obviamente que la formación de la cordillera también demoró mucho tiempo, pero pues en esta época se formó, ¿ya? Ahora, hasta la actualidad, como te digo, las dos placas siguen chocando, ¿no? Y por eso que tú vas a encontrar en los libros, cuando investigues, que la cordillera de los Andes se sigue formando. La cordillera de los Andes se sigue formando, ¿por qué? Porque las placas siguen chocando. De ahí que la cordillera de los Andes cada año crece 1 milímetro aproximadamente. Ahora, para nosotros los seres humanos 1 milímetro pues no es nada, obviamente, pero imagínate cuántos millones de toneladas de rocas se están levantando. Entonces, ¿quién produce ese levantamiento? El choque continuo que hay entre la placa Nazca y la placa sudamericana, ¿ya? Entonces, cuando las placas chocan, ¿qué se va a formar? Cordilleras continentales. ¿Por qué llaman cordillera continental? Porque está fuera del mar, está sobre un continente. Entonces, ¿esto qué me lleva a pensar a mí? Que las cordilleras continentales, todas las cordilleras continentales que tú has escuchado, la cordillera del Himalaya, la cordillera de los Alpes, los Andes, las Rocosas, todas las cordilleras que están en continentes se han formado producto de choque entre placas, ¿ya? Y aquí se puede ver en esta imagen en 3D cómo las rocas, ¿no?, de la placa sudamericana, ¿ve?, que eran al inicio planitas, empezaron a levantarse, a piñarse y formaron esta fila de montañas que es la cordillera de los Andes, ¿ya? Muy bien, entonces, producto del choque, la que está llevando la peor parte es la placa sudamericana. Pero la placa de Nazca también ha perdido, también se ha hecho daño, ¿no? Pero obviamente la que ha dañado más es la placa sudamericana. Ahora, la placa de Nazca, su corriente convectiva la está empujando, ¿no? La está empujando, pero el problema es que la placa sudamericana, que como es de roca más suave, es como un resorte que aguanta y aguanta el empuje y no le permite avanzar. La placa de Nazca quisiera avanzar así, ¿no? Pero no puede porque ahí está la placa sudamericana. Entonces, para la placa de Nazca, para liberar la tensión, la presión que le ejerce su propia corriente, ¿qué va a hacer? Va a empezar a viajar hacia abajo. Eso se llama subducción. Subducción es el proceso por la cual una placa se hunde, ¿ya? Y aquí la que se está hundiendo, fíjate las flechitas, es la placa de Nazca. Entonces, cuando hay convergencia entre una placa oceánica y una placa continental, la placa oceánica, que en este caso es la placa de Nazca, se está hundiendo. Y si se hunde la placa, ¿a dónde se va? A la siguiente capa, que está muy caliente, 900, 1500 grados centígrados. Hace tanto calor ahí que la placa de Nazca no aguanta tanto calor y se derrite. Si se derrite, se está destruyendo. Por eso dicen borde destructivo. Y se convierte en magma. Ese magma se va a quedar ahí formando parte de la siguiente capa, pero parte del magma también va a ascender y va a empezar a abrirse camino derritiendo a la placa sudamericana para lograr salir al exterior, formando volcanes, ¿no? Por eso se explica que en la cordillera de los Andes hay volcanes, ¿no? El volcán Misi, el volcán Sabancay, el Sarazara, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos volcanes se formaron también producto de la convergencia de las placas, ¿no? Entonces, a estos volcanes, ¿cómo se le llama? Volcanes continentales. ¿Por qué le llaman volcanes continentales? Porque están en continente, ¿no? Están fuera del mar, ¿ya? Ahora, obviamente que si bien el Perú tiene volcanes, ¿no?, nuestros volcanes no están como en la imagen, pues haciendo erupción. Eso ya pasó, eso fue cuando se formaron, hace aproximadamente 60 millones de años, ¿no? En la actualidad nuestros volcanes están durmiendo, se dice, ¿no? Están inactivos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Que producto de ese choque, vamos a ver
que aquí, carambas, que te vas. Aquí, por ejemplo, este es el final de la placa de Nazca, ¿no? Bueno, la placa Nazca es esta, y por acá viene la placa sudamericana. Fíjate acá. Aquí, donde estoy con el lapicito, yo veo que esta es la zona más profunda del océano, ¿no? Este es el nivel del océano. Y aquí hay una zona muy profunda que se ve como de color verde, de un color verde. Ya, esa zona profunda en el océano se llama fosa. ¿Qué es una fosa? La fosa es la zona de mayor profundidad en los océanos. También se le llama grieta o línea de gran profundidad en el océano. ¿Ya? La fosa es el lugar exacto donde la placa Nazca y la placa sudamericana se están empujando continuamente. Entonces, una fosa es una grieta o línea de gran profundidad. Las fosas siempre se van a generar en convergencia de placas. O sea, si yo escucho la fosa de las Marianas, la fosa de Tonga, la fosa de Java, al escuchar la palabra fosa, eso me tiene que llevar a pensar que ahí hay convergencia de placas. Ahí están chocando dos placas. A la fosa que se ha formado, producto del choque de la placa Nazca sudamericana, le llaman fosa Perú-chilena. La fosa Perú-chilena, ¿ya? Como en la fosa, acá se puede ver la fosa con mayor facilidad, mira, se ve esa grieta o zona muy profunda en el océano, como ahí en las fosas las rocas están que se empujan todos los días, ahorita están que se empujan, las rocas que forman la placa de Nazca y las rocas que forman la placa sudamericana hasta que se empuja, llegará un momento en el cual esas rocas no aguanten ese empuje y se van a romper. Y a romperse, ¿qué generan? Sismos. Por eso que ahí está, ¿no? Que ahí justamente se han formado sismos. De cada 10 sismos que hay en el Perú, 9 nacen en la fosa, porque ahí es la zona de mayor tensión de las placas, donde las rocas llegará un momento en el cual no aguanten y liberen la energía. Entonces, en convergencia de placas también se van a formar sismos que por lo general son los más fuertes, magnitud 7, magnitud 8, magnitud 9 incluso. Sismos muy fuertes y sismos frecuentes a cada rato, ¿ya? Por eso que el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, nos dice que aquí en el Perú, ¿no? Al día hay promedio entre 1 a 3 sismos. Obviamente que la mayoría nosotros no lo sentimos, pero de que al día hay como 3 sismos, hay. Y esos sismos, ¿dónde han nacido? En la fosa. ¿Y por qué en la fosa? Porque es la zona de mayor empuje, ¿no? Entre la placa Nazca y la placa sudamericana. ¿Ya? Entonces, todo eso se genera en una convergencia de placas, ¿no? Entonces, como la placa de Nazca se está hundiendo debajo de la placa sudamericana, eso ¿cómo se llama? Subducción. Por eso que aquí, para redondear toda la imagen, han colocado subducción. ¿Ya? Entonces, cuando nuestra placa de Nazca choca contra la placa, cuando nuestra placa sudamericana choca contra la placa de Nazca, ¿qué pasa con la placa sudamericana? Lleva la peor parte. Se deforma y se forma una cordillera. La placa de Nazca se hunde, se subducciona, se derrite, formando magma, parte del magma va a salir hacia el exterior formando volcanes en erupción, volcanes continentales, se va a formar una zona muy profunda en el océano llamada fosa, y ahí en la fosa es donde las rocas se empujan, y en el futuro originarán los fuertes y continuos sismos, ¿ya? Entonces, lo que está en este cuadrito, que son 5 puntos, tienes que aprendértelo, porque te van a preguntar, ¿qué tan pregunta qué es una fosa? ¿Dónde se forman las fosas? Ya sabes que las fosas se forman en convergencia. ¿Qué significa subducción? Subducción significa hundimiento, etcétera. Entonces tienes que aprenderte lo que está en este cuadrito, esos 5 puntitos, ¿ya? Esto es lo que la San Marcos te va a preguntar más, porque es lo que le pasa a nuestro país. A San Marcos no le importa lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Groenlandia, no le importa. La mayoría de las preguntas se han concentrado en los últimos años en el caso peruano, así que hay que estudiar esta parte. Vamos cuando las placas se separan, ¿no? Cuando las placas se separan, eso se llaman placas divergentes.
Cuando hay separación de placas, ¿ya? Separación de placas. Bordes divergentes, límites divergentes o límites constructivos, también le llaman. Bueno. Y vamos a ver el caso cuando se separan dos placas. Fíjate esta imagen, ¿no? Vemos que aquí hay una placa. Hay una placa. Y acá hay otra placa. Fíjate la flecha de color amarillo, ¿no? Me dice que están yendo en dirección contraria. O sea, se van a separar. Pues son separación de placas. Estas placas, encima de ellas tienen un océano, ¿verdad? Tienen una masa de agua. Ahí se ve, una masa de agua. ¿Ya? Entonces, aquí hay divergencia de placas oceánicas. Como dice acá el título, divergencia de placas oceánicas. Muy bien. Entonces, por las flechas, yo veo que las corrientes convectivas están separando las placas en diferentes direcciones, lo que significa que al separarse, el suelo del océano se va a abrir, el suelo se abre. ¿Eso qué significa? Que se están rompiendo rocas y ahí va a haber ¿qué cosa? Va a haber ocurrencia de sismos. O sea, en el fondo de los océanos también hay sismos, cuando las placas se abren. Cuando las placas se separan, se genera una especie de grieta, ¿no? Que acá yo lo voy a pintar de color rojo para que lo veas, si es que no lo puedes observar. Esa grieta, ese hueco, esa abertura que se está formando al separarse las placas se llama rift. Por ese rift, por esa grieta, el magma que está debajo de las placas va a aprovechar y va a salir al exterior, ¿no? Por la grieta. Y entonces, si el magma sale al exterior, ¿qué se está formando? Un volcán. Pero ese volcán, ¿dónde está? En el mar. Entonces será un volcán submarino. ¿Ya? Ese magma, al salir, va a entrar en contacto con el agua del océano y lentamente el agua del océano lo va a ir enfriando y cuando la lava se enfría, se endurece, formando ¿qué cosa? Rocas. Entonces se van a formar rocas por el enfriamiento del magma. ¿Ya? Bueno, tú sabes que hay varios tipos de rocas, ¿no? Cuando se forman rocas por enfriamiento de magma, se llaman rocas ígneas. Apúntale ahí en tu hoja. Muy bien. A ver, entonces ya apuntaste. A ver, confírmame por el chat. ¿Has apuntado en tu cuaderno rocas ígneas? Confirma por el chat. Sí, muy bien. Entonces, roca ígnea, entre paréntesis, formada por magma enfriado. Escríbele, ¿ya? Roca ígnea formado por magma enfriado. Ya está. Muy bien. Entonces, como salió lava, esta lava, al contacto con el agua del océano se ha enfriado, formando rocas, ¿ya? Entonces, esas rocas antes no estaban, ¿verdad? Estas rocas se han formado porque se ha enfriado la lava al salir, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en una divergencia? Formación de nuevas rocas. Se forman nuevas rocas, ¿ya? Rocas ígneas, pero son nuevas rocas. Estas rocas son rocas bebitas, son rocas que recién se acaban de formar. Por acá la placa también está hecha de rocas, acá también está hecho de rocas, pero estas son rocas viejas, son rocas viejas. Estas rocas de acá son rocas bebitas, son rocas nuevecitas, son rocas jóvenes, que recién se acaban de formar al enfriarse la lava. Eso fue pregunta que una vez hizo la presa Marcos, ¿no? ¿En qué lugares encontramos las rocas más jóvenes? Las rocas más jóvenes siempre se forman en zona de divergencia de placas, al costadito del rift, al costadito de la abertura, ¿ok? Muy bien. Ya.
Ahora, estas rocas que se han formado, ¿no? Una parte de las rocas están formando la placa número 1 y otra parte de las rocas está formando la placa número 2. ¿Qué significa? Que las placas están ganando masa, están ganando materia. Entonces hay formación de nuevas placas. Al formarse nuevas rocas, las placas crecen, las placas se renuevan, las placas están creciendo porque tienen nuevas rocas sobre ellas, ¿ya? Al formarse estas rocas momentáneamente cierran el rift y todo regresa a la calma, ¿ya? Pero esto no durará mucho tiempo, porque nuevamente las corrientes convectivas jalarán a sus placas, ¿no? Haciendo que el suelo se abra, otro sismo, se abre nuevamente el rift, la abertura, por esa abertura sale magma, nuevamente otro volcán submarino, ¿no? Ese magma al salir se solidifica por enfriarse con el agua del océano y se forman otra vez nuevas rocas. Y este proceso va a continuar, ¿ya? Entonces, cada vez se forman nuevas rocas, ¿no? De esa manera se dice, pues, que la placa está creciendo y que el suelo oceánico, que sería esta parte de acá, el suelo del océano, se está renovando. Hay renovación del suelo oceánico, del fondo oceánico. ¿Por qué? Porque hay nuevas rocas, ¿ya? Como este proceso va a continuar por miles o millones de años, entenderás que cada vez se vuelve a abrir el suelo marino, nuevamente sismo, sale lava, más roca, más roca, más roca, y la placa crece, 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 el fondo se renueva, y al crecer las placas, ¿qué pasa? El océano crece. El océano crece, todos los océanos están expandiéndose. Se dice que un océano crece promedio 1 centímetro por año. Obviamente que para nosotros no es nada 1 centímetro, pero si esto pasa todos los años, entenderás que al crecer los océanos, los continentes se mueven, ¿no? Por eso que los continentes están moviéndose también, ¿ya? Ahora, como continuamente aquí va a haber salida de lava y formación de rocas, estas rocas empiezan a apiñarse, a amontonarse unas encima de otras y empiezan a formar esta zona elevada que tú ves aquí, ¿no? Ya, esto se llama dorsal. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera submarina. Esa cordillera submarina se formó por la acumulación de las rocas que se están formando. O sea, debajo del mar también hay cordilleras, ¿no? Cordilleras obviamente submarinas, que se le llaman dorsales, ¿ya? Entonces, si yo escucho la dorsal de Nazca, es una cordillera submarina. Una dorsal significa que ahí hay separación de placas. Todos los océanos tienen dorsales. Quiere decir que todos los océanos están creciendo, todos los océanos se están renovando, ¿ya? Y la dorsal más famosa es esta de acá, la llamada dorsal mesoatlántica. Algunos le llaman la dorsal centroatlántica, ¿ya? Que es considerada la dorsal más larga del mundo, porque va prácticamente desde casi el polo norte al polo sur, ¿no? ¿Dónde está esta dorsal? En el fondo del océano Atlántico. En esta imagen, ¿no? Han sacado el agua del océano Atlántico y tú puedes ver la dorsal. La dorsal mesoatlántica o centroatlántica, la dorsal más larga del mundo. Y esto se genera en divergencia, ¿no? Lo bueno es que la divergencia en este caso se da en el océano, casi a la mitad del océano, entonces les afectará pues a los animales que viven en el fondo del océano a más de 4.000 metros de profundidad, pero no hay mucho daño, ¿no? Continuamos entonces, ¿ya? Vamos al caso cuando las placas... Ah, ya, acá tenemos una imagen que nos explica eso de las rocas, ¿no? Mira, aquí se da, por primera vez se abre el suelo marino, sale la lava, entra en contacto con el agua y se forman rocas nuevitas, las rocas de color verde. De aquí a un tiempo se vuelve a abrir el fondo del océano, sale magma y se forman nuevas rocas, pero ahora rocas de color rojo. Las rocas de color rojo son las rocas más jóvenes y ellas han empujado a las rocas de color verde que se habían formado antes. En el tercer caso, se vuelve a abrir el fondo del océano, sale lava, la lava se enfría en contacto con el agua y forman rocas, ahora de color verde, digamos, ¿no? Que empujan a las que se habían formado anteriormente. Por eso que siempre las rocas más jóvenes
siempre van a estar cerca a la abertura, cerca al reef. En cambio, las rocas más antiguas siempre estarán lo más lejos del reef, ¿ya? Y aquí en la imagen el océano tenía un determinado tamaño y ahora el océano está más grande, ¿ve? Pues dice que los océanos se expanden, los océanos crecen, y al crecer los océanos, obviamente, empujan a los continentes. Vamos al tercer caso, ¿no? Que es cuando las placas se rozan. Fíjate, las palmas de mis manos no están chocando, no se están separando, se están rozando por un lado. A eso se le llama falla transformante. Falla transformante, ¿no? Así como en el GIF, que vemos que las placas, la casa está en una placa, esto es otra placa, y mira cómo se están rozando por este lado, ¿no? A eso se le llama falla transformante, ¿ya? Falla transformante, borde transformante, límite transformante, también le llaman límite neutro conservativo. ¿Por qué le llaman límite neutro conservativo? Porque aquí no se forman nuevas rocas, no se forman cordilleras, no se forman volcanes, o sea, prácticamente los bordes se mantienen intactos, ¿ya? Es un movimiento igual lento pero continuo debido al empuje que les dan sus corrientes convectivas que están debajo de estas placas. El caso más famoso es la famosa falla San Andrés, ¿no? Seguramente usted ha visto documentales, ha leído libros, ha visto películas, por ejemplo, donde actúa La Roca y hablan de la falla San Andrés, ya. Entonces, la falla San Andrés es justamente una muestra de falla transformante, en la cual dos placas se están rozando. Acá hay una placa, acá acaba una placa, y acá hay otra placa. ¿Ya? Entonces, esta es la placa norteamericana, y esta es la placa Juan de Fuca. Entonces, la placa norteamericana va hacia abajo, la placa Juan de Fuca va hacia arriba. Por eso que se están rozando por este lado. Aquí no hay volcanes, aquí no hay cordilleras, pero sí vemos que producto de ese rozamiento, las roquitas en los bordes como que se están rasgando un poquito, ¿no? Eso obviamente va a generar sismos continuamente. Por eso que en la falla de San Andrés hay sismos continuamente, pero son sismos muy suavecitos, magnitud 3, magnitud 4, magnitud 5, ¿no? O sea, sismos, ¿ya? Entonces, aquí cuando se habla de una falla transformante o un borde transformante, hablamos de que las placas se desplazan lateralmente. Lateralmente es por un lado. Son movimientos muy suaves, ¿ya? Y como no se forman ni volcanes ni cordilleras, se dice que es un borde conservativo, o sea, se conserva, se mantiene igual, pasivo o neutro. Acá no se crea ni se destruye corteza, ¿ya? Entonces, este es el famoso caso de la falla de San Andrés, que para muchos nos llama la atención, es muy interesante, nos lleva a volar la imaginación, pero para examen de admisión no te sirve, ¿ok? No te sirve. Será chévere, bacán, pero no te sirve para el examen de admisión. ¿Qué te sirve? ¿Qué te va a preguntar la San Marcos para el examen de admisión? Ya sabes, ¿no? Lo que le pasa a nuestra placa. ¿Y eso dónde está? En la diapositiva número 11. O sea, tú cuando me repasas y me aprendes muy bien la diapositiva número 11. ¿Qué significa subducción? ¿Qué es una fosa? ¿Cuándo se forman fosas? Etcétera. ¿Ya? Eso me sirve bastante, te va a servir para que ingreses, ¿ya? Lo demás es para redondear la idea, obviamente, ¿no? Es para que rodees de idea, para que tengas un poquito más de noción, pero lo que te sirve es la diapositiva número 11, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos un mapa, ¿no? En la cual están las diferentes placas, ¿ve? Y donde ves estas cositas, significa que hay una dorsal, o sea, una corriente submarina, ¿no? Entonces, hay divergencia de placa. Acá hay dorsal, dorsal por aquí, acá también está la otra dorsal, la dorsal mesoatlántica o centroatlántica, la más larga del mundo, por acá está la dorsal del Índico, la dorsal centroíndica, o sea, date cuenta que todos los océanos tienen dorsal, todos los océanos se están separando, sus placas que lo están cargando, esos océanos se están separando. Estas líneas rectas son fallas transformantes, ¿no? Como el caso de acá, de la falla de San Andrés, ¿ves? En Estados Unidos, ¿no? En la zona de California. Esta línea con triangulitos significa que hay subducción. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿ve? La placa de Nazca choca, ¿verdad? Contra la placa sudamericana y al chocar hay subducción. Pregunta, ¿cuál se subducciona? ¿La placa de Nazca o la placa sudamericana? Responde por el chat.
Muy bien, la que se succiona es la placa de Nazca, la placa de Nazca. Muy bien, a todos los que me vieron por el chat, placa de Nazca. Aquellos que no lo sabían, apúntenlo antes que se te pierda esa información, ¿ya? Luego tenemos una línea con puntos punteados, una línea punteada, mejor dicho, ¿no? Ya, esa línea punteada es borde incierto. ¿Qué significa eso? Que los científicos no tienen idea clara de qué sucede ahí. Por más que han investigado, en los últimos 70 años no hay actividad ahí. No se sabe si están chocando, si se están separando, si se están rozando. Es una zona, están en una zona oscura, por así decirlo, ¿no? No se sabe, ¿ya? Pues se le llaman borde incierto. Y las flechitas indican, pues, hacia dónde se mueven las placas, ¿ya? Bueno, esa es la idea de este mapa. Muy bien. Entonces, ya terminamos con el movimiento de las placas litosféricas. Ya sabes que cuando repase, lo vas a leer todo, pero te vas a concentrar en la diapositiva número 11. Te vas a aprender muy bien la diapositiva número 11. Ahora vamos a entrar a vulcanismo, ¿no? Vulcanismo o magmatismo. Se refiere al proceso en el cual se va a ver la acción del magma. Tú sabes que magma es roca fundida. Hablamos magma cuando esta roca fundida está debajo del suelo, ¿verdad? Cuando ese magma logra salir al exterior, se llama lava. Creo que te dije la semana pasada, si es que te tuve la semana pasada conmigo, te lo dije, si no, ya te lo dije ahorita. Magma, cuando la lava está debajo del suelo, cuando logra salir al exterior, se llama lava, ¿ya? Ahora, dependiendo, hay casos en los cuales el magma se queda atrapado debajo del suelo. A eso le llaman vulcanismo intrusivo. Y hay casos cuando el magma sale al exterior, rompe el suelo y sale a la superficie. Ahí le llaman vulcanismo extrusivo. Vamos a empezar con el vulcanismo extrusivo, ¿ok? Al vulcanismo extrusivo también le llaman volcánico, porque si a mí me dicen, ay, ya, el magma sale, o sea, la lava sale afuera, volcán, pues lo primero que se me viene a la mente es un volcán, por eso que le llaman vulcanismo extrusivo o volcánico. Muy bien, entonces, ¿no? Cuando el magma aflora, cuando el magma sale, cuando se convierte en lava y sale, ¿qué puede formar? Volcanes, como este de acá. Entonces, volcanes, creo que todos tenemos una idea de qué cosa es un volcán, ¿no? Porque en el Perú hay 401 volcanes. Y de esos 401 volcanes hay famosos como el Misti, el Ubinas, el Sabancaya, el Pichu Pichu, el Sarasara, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es un volcán? Un volcán es un hueco. Es un hueco, es una abertura por donde sale el lava. Eso es un volcán, ¿ya? Lo que pasa es que la mayoría de los libros o documentales que hemos visto siempre nos muestran la imagen de estos volcanes que tienen la forma como un triangulito, la forma cónica, y no haya, bueno, probablemente hemos caído en el error pensando que todos los volcanes son así. No todos los volcanes son así, ¿ya? Es la forma más común y es la forma que tienen los volcanes peruanos, por eso es que nosotros lo reflexionamos de esa manera, ¿ya? Entonces, un volcán, como te digo, es un hueco por donde sale lava, ¿ya? Ahora, obviamente que para que un volcán haga erupción y bote lava es un proceso que demora mínimo meses, ¿ya? O sea, no vayas a pensar, si yo vivo al costado del volcán Misi o al costado del volcán Ubinas, va a pasar como en las películas, que es erupción de así, en un abrir y cerrar de ojos, y la lava me va a calcinar y me voy a morir porque me va a caer la ceniza volcánica. No, pues eso es película, pues en la vida real no pasa eso, ¿no? En la vida real ningún volcán hace erupción de golpe, ¿eh? Para que un volcán haga erupción mínimamente se va a demorar semanas y te da alertas. Lo que pasa es que hay gente que no sabe y no sabe leer las alertas, no se da cuenta de las alertas de que el volcán va a hacer erupción, ¿no? Por ejemplo, si tú vives cerca de un volcán, antes de que el volcán bote lava, ¿qué va a suceder? Que el suelo va a empezar a quemar.
el suelo se va a empezar a calentar. Si hay ríos, si hay lagos, lagunitas, el agua va a empezar a burbujear, va a empezar a calentarse. Eso es muestra de que en el interior del volcán se está acumulando lava. Otra señal es que va a haber sismos suaves pero continuos alrededor del volcán. Entonces, si yo vivo cerca de un volcán, me voy a dar cuenta, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se llama a los vulcanólogos. Acá en el Perú tenemos vulcanólogos. Ellos van a colocar sensores a lo largo del volcán y van a empezar a registrar, ¿no? Y en base a eso van a empezar a dar alerta. Alerta amarilla, no pasa nada. Alerta naranja, hay actividad volcánica, hay que tener cuidado, vamos a seguir estudiando. Alerta roja, corran todos, salgan de acá, porque el volcán va a hacer erupción. Muchos volcanes, los máximos han llegado a alerta naranja, no han llegado a alerta roja, ¿no? Y según los vulcanólogos, nuestros volcanes hace tiempo, pues que ya están descansando, están durmiendo, ¿no? Y de los 401 volcanes, solamente 12 son volcanes activos, ¿no? Que podrían entrar en erupción en cualquier momento. Entre ellos está el Misti, está el Lubines, está el Sabancaya, está el Huayna por ejemplo, ¿no? Pero eso de que entre en actividad en cualquier momento, pues también es entre comillas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba preparándome como tú, leí que el volcán Misti, ¿no? Podría entrar en erupción en cualquier momento. ¿Y cuándo era cualquier momento? En los próximos 300 años. Oye, no te pases, pues 300 años. Y eso fue cuando yo leí hace 17 años atrás. O sea, réstale 283 años. O sea, en los próximos 283 años, de aquí a 283 años, el volcán Misti va a hacer erupción. ¿Pero qué me importa? Pues ya estoy muerta, tú también y tus hijos también te van a estar muertos, ¿no? Entonces, no hay que ver como en las películas que el volcán hace erupción de golpe y se traga todo, la lava. No es así, pues, ¿no? Como te digo, jamás un volcán hace eso, ¿ya? Solamente una vez se documentó, hay en internet información, hay en los libros, sobre el volcán Paricutín, que es un volcán mexicano, que ese volcán se formó en menos de un mes, ¿no? Se formó en una chacra donde cultivaban arroz, creo, que diga maíz, en México, y el dueño de la chacra no se dio cuenta que el suelo empezaba a bombarse, empezaba a levantarse, como que el suelo se generaba una especie de chinchón y que el suelo estaba caliente, ni caso le hizo, pues, ¿no? Y entonces este proceso continuaba lentamente, pero él ni caso se dio, y de un día para otro, cuando sale, está saliendo lava de su chakra, ¿no? Y es cuando llama a los especialistas y le dicen que se ha formado un volcán en su chakra. Pero, como te digo, eso ya había alerta, solo que el Señor nunca se dio cuenta, ¿ya? Entonces tú vive tranquilo, no te preocupes tanto de los volcanes, si vives en un volcán, aparece, tenemos una institución, ¿no? Que tenemos los vulcanólogos, así que preocúpate más de ingresar y que no te dé COVID que de volcán, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más te puede formar por vulcanismo extrusivo? Las fumarolas. Por ejemplo, los que viven cerca al volcán Misti, bueno, ya saben, tranquilidad, el volcán Misti no va a hacer erupción muy pronto, ¿no? Hablamos de siglos, que va a ser de aquí en el futuro que va a hacer erupción, pero algunos dicen que el volcán Misti, de vez en cuando, por su cráter, libera humo, ¿no? Libera humo. Incluso hay fotografías que dan a entender que esto es cierto. Y puede ser cierto que los volcanes peruanos boten humo. Cuando un volcán bota humo, se dice que está en estado fumarólico. Si está botando humo, a los vulcanólogos le llevan a pensar que en su interior se está acumulando magma, ¿no? Hay gases acumulados que están aprovechando algunas fisuras y están saliendo al exterior, ¿ya? Por eso, Y tiene por eso que empiezan a monitorear, ¿no? A los volcanes, ya. Ahora, cuando un volcán bota humo, bota vapor de agua, bota vapor CO2, bota óxido nitroso, etcétera, ¿no? Si abunda bastante CO2, se dice que es una fumarola. O sea, el volcán está fumando porque está botando humo, ¿ya? Por ejemplo. Pero también tenemos los geysers, ¿no? Los geysers. Aquí tenemos la imagen de un geyser. Ay, caracho, no te vayas. Ahí está, el geyser, ¿no? Seguramente algunos por donde viven hay geyser. Yo, por ejemplo, yo nunca he visto, al Misty sí lo he visto en vivo y en directo, pero nunca he visto un geyser. Tal vez donde tú vives hay geysers. A ver, cuéntame por el chat, ¿sí o no?
A ver, ¿qué dice? Alexander dice que no, por donde vive no hay. Dayana, yo solo he visto cerros. Qué triste, Dayana. Es que eres muy chica, todavía no te dejan salir a la calle, ¿no? Ya cuando seas profesional o ya cuando ganas tu platita, te vas por todo el Perú y recorres todo el Perú. Ya, Yomara dice, yo aprendí que era un geyser por un capítulo de Doki. ¿Qué es Doki? Es un perrito, creo, ¿no? Es un dibujito animado. Bueno, por lo menos aprendió algo, muy bien. Ya sabe que es un geyser, pero no hay. Yo, por ejemplo, no he visto geysers en vivo y en directo, pero una vez, ahora que estamos en pandemia y estamos encerrados, ¿verdad? Me he vuelto fanática de YouTube y estaba viendo un video de un joven que hablaba de geysers en Tacna, ¿no? En el departamento de Tacna, en la sierra de Tacna, hay geysers. Yo no sabía. Y bueno, sí hay geysers en Perú, ¿ya? Entonces, un geyser es esto de acá. Es agua que sale hirviendo del subsuelo, ¿no? Y también salen gases muy calientes, entre 25 grados centígrados a 85 a más temperatura, ¿ya? Los geysers están relacionados mucho con el vulcanismo extrusivo. ¿Cómo se da esto? Entonces, aquí tenemos, mira, debajo del suelo hay agua subterránea, ¿no? Y esa agua subterránea ha entrado en contacto con lava. Eso de rojo es lava, ¿ya? Ya está. Lava, ya está. Entonces, esta lava, al entrar en contacto con el agua subterránea, lo va a empezar a hervir, ¿no? A calentar y el agua va a hervir, se va a evaporar y va a haber tanta la presión dentro de la cavidad donde está el agua subterránea va a aprovechar alguna grieta, por acá hay una grieta y va a salir disparado al exterior, por ejemplo. Disparado al exterior. Eso es el geyser, lo que usted ve ahí, ¿no? Es agua hirviendo. Ahí se ve el hueco. ¿Ves el hueco? ¿Ves el hueco por donde sale el agua? Ahí se logra apreciar, ¿ves? El hueco por donde sale el agua caliente disparado al exterior, ¿no? Agua caliente y vapor de agua, ¿ya? Ahora, hay geysers que como este explosionan cada 10 minutos, cada media hora, entonces uno puede tomar su tiempo y va y ve y chévere, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente si estás muy cerca y te cae esa agua caliente te puedes quemar la piel y nadie quiere eso, ¿verdad? Pero no solamente tienes que tener cuidado cuando el agua explosiona y sale al exterior, sino cuando el agua se mete, ¿no? Porque acá se está metiendo, ¿ves? Y al meterse el agua es como un chupón que sale, como una succión de un chupón que le sacas al agua, es como una succión y si estás muy cerca te va a jalar, obviamente. Una vez salió en las noticias y fue algo muy horrible que yo vi, que un grupo de turistas se habían rodeado, ¿no? Al geyser, ¿no? Y para ver, pues, ¿no? Es algo, pues, de la naturaleza que impresiona, así como los truenos, los rayos, igual eso impresiona. Y había un turista chileno, bueno, no sé en qué lugar había sido, pero la cosa es que un turista chileno se había acercado mucho al geyser, ¿no? Y la cosa es que cuando el geyser, el agua se mete, ¿no? Lo succionó. Y un escándalo porque la gente ya se esperaba lo peor, ¿verdad? Se supone que lo llevó al interior donde el agua está hirviendo y el pobre hombre murió pues quemado vivo. ¿Te imaginas lo horrible que habrá sido esa muerte? A nadie se le desea. Por eso te digo, si alguna vez tienes la suerte de ir cerca a un geyser, de lejitos, de lejitos. Acá no importa tener un buen video, no importa tener una buena selfie, aquí importa que salgas vivo y que no te quemes, ¿no? Con el el geyser, ¿ya? Ten cuidado. ¿Dónde lo puedo ver? Dice por ahí Rosemary. Bueno, yo paro siempre chequeando YouTube, solamente coloco lo que quiero saber, coloco geyser en el Perú y ahí salen. Era un joven que hablaba de geysers en Tacna. No, sí, es horrible, ¿no? Horrible es el caso de ese chileno que lamentablemente pues, el geyser se lo jaló y lo mató. Pobrecito. Pero al final lograron rescatar su cuerpo, felizmente. No sé cómo, no sé si lo botó el geyser del cuerpo, ¿no? Pero la cosa que salió en las noticias y yo me quedé así. Dije, qué pena, qué penísima.
Otro caso es cuando agua superficial, ponte el agua de un lago, de una laguna, entra en contacto con el magma, ¿no? Y entonces este magma lo va a calentar y el agua se va a empezar a evaporar. Pues es lo que lo conocemos como las lagunas calientes o las fuentes termales, ¿no? El caso más conocido es de los baños del Inca, ¿cierto? Ya. Ahora, mira, este volcán está botando lava. Esa lava, al contacto con el aire, o si choca con un río, con el mar, por el agua, se va a enfriar lentamente. Y al enfriarse, ya sabes, se forman las famosas rocas ígneas, ¿ya? Entonces, estas rocas ígneas, tenemos, por ejemplo, la roca granito, es una roca ígnea, la roca sillar, que es una roca blanca muy famosa ahí en Arequipa, ¿no? En Ayacucho también hay, en Tacna también hay, pero en Arequipa es mucho más famosa, ¿verdad? Que lo usan para las construcciones. Y también tenemos la piedra pómex, ¿no? La piedra pómex también es lava petrificada. Lo que pasa es que esta lava, al petrificarse, atrapó mucho oxígeno. Y al endurecerse, el oxígeno escapó y dejó los huequecitos. Por eso que la piedra pómez es bien porosita, ¿no? Seguramente lo has visto porque lo utilizan para limarse las asperezas de los callos, de los codos, del talón, ¿no? Ya. Entonces, eso es vulcanismo extrusivo, cuando el magma logra salir, ¿ya? Al exterior. Muy bien, continuamos. Vulcanismo intrusivo. El vulcanismo se llama intrusivo cuando el magma queda atrapado en el interior del suelo, no logra salir al exterior, ¿no? Intrusivo o plutónico, porque Plutón es el señor de los volcanes, ¿no? O sea, hay un dios de los volcanes, el dios de los volcanes se llama Plutón, pero Plutón vive en el fondo, pues, del volcán, ¿no? Y ese magma está debajo del suelo, pues llaman intrusivo, ¿ya? Muy bien. Dependiendo la cantidad y la forma como ha quedado el magma, ¿no? Ten en cuenta que este magma, al quedarse dentro del suelo, con el tiempo se ha enfriado y ha formado rocas ígneas, ¿no? Dependiendo la cantidad y la forma como ha quedado el magma petrificado, le dan nombres. Si el magma se queda debajo del suelo, ocupando mucha extensión de territorio, cientos de kilómetros, le van a llamar batolito. Si el magma queda atrapado Madrina, dentro del suelo de forma casi vertical, se llaman dique, ¿ya? Si el magma queda petrificado de forma horizontal, se le llama sills, ¿ya? Sills. Es como la lasaña, ¿no? La lasaña tiene varias capitas y de cada capita le meten una capa de tomate aplastado, ketchup creo que le llaman, ¿no? Entonces, igualito. Ten en cuenta que el suelo está formado por capas también, le llaman estratos rocosos, ¿ya? Entonces, entre estos estratos rocosos, entre estas capitas, a veces se inyecta lava, ¿no? Pero de forma horizontal, a eso le llaman sills. Y luego tenemos el acolito, ¿ya? El acolito es cuando el magma, ¿ya? Empieza a ascender, ¿no? A través de un dique, ¿ya? Y empieza a acumularse, formando una especie de puño, ¿ya? Entonces, cuando el magma asume la forma de un puño o de un hongo, le llaman lacolito, ¿no? Entonces, imagínate que este es el suelo, ¿no? Este es el nivel del suelo, ¿ya? Y mi puño es la colita, ¿no? Es la lava. Entonces la lava ha empezado a ascender, al chocar con el suelo se ha empezado a desparramar y se ha empezado a acumular, formando una especie de puño, ¿ya? Entonces este puño está empujando, el magma está empujando, pero el suelo, ¿no? Que sería mi mano y mi brazo, es muy duro y no le cede, no le deja salir. El acolito, el magma que forma el acolito, quiere romper el suelo, abrir la roca para salir al exterior y formar un volcán, pero no puede. Y lo máximo que va a hacer es empujar, empujar y va a hacer que el suelo se abombe, ¿ya? Y al final, como no logra salir, esa lava se queda se endurece y forma roca. Pero ¿qué ha logrado? Ha logrado que el suelo se abombe, le salga como una especie de chinchón al suelo, una elevación. Eso se llama domo. Entonces, el acolito es el vulcanismo, es un ejemplo de vulcanismo intrusivo, ¿no?
Entonces, cuando esta lava queda acumulada en forma de un hongo o de un puño, se llama lacolito. Este chinchón que ha generado al empujar el suelo, ¿no? Y levantarlo se llama domo. El caso más famoso es el San Cristóbal. La gente le dice Cerro San Cristóbal. No es un cerro, no es un cerro, es un domo. Es el domo San Cristóbal o es el domo llamado Cerro San Cristóbal, pero no es un cerro. Un cerro es otra cosa. Un cerro es otra cosa, ya lo vamos a ver. Eso es un domo, porque cuando se han hecho los estudios estratigráficos, se han visto que debajo hay lava petrificada, ¿ya? Entonces quiere decir que si el suelo hubiera sido, la roca del suelo acá hubiera sido más suave, probablemente se hubiera cedido al empuje del acolito y en el Rímac hubiera habido un volcán, el volcán San Cristóbal. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? Pero nunca pasó. ¿Por qué? Porque la roca fue muy dura y por más que empujaba el acolito, el suelo no se abrió, solamente se encorvó y formó un domo, el domo San Cristóbal. Así que ya no le llaman Cerro San Cristóbal, ¿verdad? Si le vas a llamar Cerro San Cristóbal, colócale delante domo, domo Cerro San Cristóbal, o simplemente dices domo San Cristóbal, no es cerro. La gente le llama así, pero no, en su formación no es un cerro, es un domo. Algunos dicen que a la entrada de Huaycán también hay, no sé si tú vives por la zona de Atevitarte, la carretera central que te lleva como para Chosica, con el cruce, con la pista que va hacia Huaycán, ahí al frente hay un abombamiento, como un conito, que el suelo se ha levantado. Eso es, dicen algunos, un domo también. O sea, abajo de eso también habría hace mucho tiempo lava, ¿no? Lava que se formó y que nunca salió y que levantó el suelo, y ya, pues ya sabes, ¿no? Rosemary, aquí está. Patolito es intrusión magmática de gran tamaño, de más de 100 kilómetros cuadrados. Y dique, aquí está, cuando intrusión, o sea, cuando el magma queda acumulado de forma vertical. Ahí está. Intrusión sería el magma. Pues. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto terminamos vulcanismo intrusivo. Continuamos, porque hay más todavía. Ya. Gracias a los sismos, ¿no? Se saben en qué lugares del mundo es muy común que se den sismos. Todas las zonas rojas que tú ves en el mapa son zonas muy sísmicas, donde cada rato se dan sismos. Date cuenta que las zonas más, donde abundan las zonas rojas es aquí, ¿no? Alrededor del Océano Pacífico. Esto le llaman el cinturón de fuego del Pacífico. También le llaman la zona circunpacífica, el anillo de fuego del Pacífico. Le llaman así, ¿por qué? Porque es una zona muy sísmica, pero también es una zona muy volcánica. Digamos que al año hubieran 10 terremotos, o sea, sismos de gran magnitud, ¿no? Magnitud 8, 9, ¿ya? De esos 10 terremotos, 8 se darían acá, en cualquiera de estos lugares, alrededor del Océano Pacífico. Pues se dice que esta zona, el famoso Círculo del Fuego del Pacífico, es la zona más sísmica y volcánica del mundo. El 80% de los sismos fuertes, o de los sismos en general, se dan acá. Así que si tú eres una persona que le tiene miedo a los sismos ya, y vives por aquí, vete. Vete por acá, vete a Groenlandia, vete aquí a África, vete a Brasil, donde no hay zonas rojas. Porque las zonas rojas significa que ahí hay, comúnmente decimos, si yo me voy a Brasil, es poco probable que sufra sismos fuertes. Tendrá sismos suavecitos, como lo que llamamos temblores, ¿no? Pero sismos fuertes, esos que son llamados terremotos, no. Porque estas zonas rojas son las zonas de mayor ocurrencia de sismos y sismos muy intensos. Una es esta de acá, que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico, y otro es este de acá, el que está en la parte sur de Europa y la parte de Asia, lo que le llaman el cinturón alpino caucaso-himalayo, ¿no? O sea, si en el mundo hubieran al año, digamos, 10 terremotos, 8 se harían aquí, en cualquier lugar, en Perú, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, Japón, etcétera. 8 serían acá, uno se daría acá en el cinturón alpino caucaso-himalayo y el otro se daría en cualquiera de estos lugares rojos que quedan. ¿Ya? Entonces ya los científicos saben dónde es muy común que hagan sismos. Nosotros los peruanos, ¿no? Bueno, estamos somos parte del Círculo de Fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo. Así que tienes miedo a los temblores, no quieres morir aplastado por un terremoto porque la casa te cae, vete de acá.
Estás ubicado en una zona muy peligrosa, donde es muy común que den sismo y que los volcanes se activen. Obviamente, como te dije, nuestros volcanes peruanos va a ser bien difícil que se activen, pero hay volcanes de otros lugares que sí se activan. Los volcanes japoneses, los volcanes de Hawái, el volcán Popocatépetl de México, el volcán Cotopaxi de Ecuador, esos sí se activan, botan lava, pero nuestros volcanes peruanos, felizmente, no todo nos podía ir mal, ¿no? Nuestros volcanes peruanos, felizmente, hace tiempo que no están activos y los científicos dicen que van a demorar siglos en volver a activarse nuevamente, ¿no? Así que ya sabes, este mapa entonces nos da a entender dónde son las zonas más sísmicas del mundo, donde es muy común que los volcanes hagan erupción y para que tengas una idea de dónde debes vivir y dónde no quieres vivir, ¿ya? Continuamos. Continuamos con eso de acá. Entramos al diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? El diastrofismo es un conjunto de movimientos horizontales y verticales que afectan a la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces, la superficie de la Tierra no solamente está soportando el movimiento de las placas, ¿no? Sino también soporta otro tipo de movimientos, ¿ya? Empezamos con la orogénesis. Oro, montaña, génesis, origen. Entonces, la orogénesis me explica cómo se originan la mayoría de las montañas. En el movimiento orogénico vamos a hablar de movimientos horizontales. Movimientos horizontales, ¿ya? Movimientos horizontales. Entonces, a ver, movimiento horizontal que da origen a cerros, montañas y cordilleras. Muy bien, ya. Imagínate que por aquí tengo un pedazo de suelo, ¿ya? Un pedazo de suelo, ya está. Y este suelo le va a estar expuesto a presión horizontal, ¿no? Las fuerzas horizontales lo van a empezar a presionar por los extremos, por aquí y por acá. Este suelo está hecho de roca, entre comillas, suave, ¿no? Por ejemplo, rocas suaves son las rocas sedimentarias, ¿ya? Entonces, como esta es una roca suave y está, digamos que es como mi cuadernillo, ¿no? ¿Ya? Y está siendo presionado, ponte que mis manos son las flechas rojas, está siendo presionado, como es roca suave, producto de la presión, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? No va a aguantar y se va a deformar, ¿ok? Se pliega. A eso llamamos plegamiento. El plegamiento es la flexión, el plegamiento, el arrugamiento de el suelo. ¿Por qué se ha plegado? Porque por mucho tiempo ha ido soportando fuerzas horizontales que lo estaban presionando. Y al ser de roca suave, ha podido ceder a la presión y se ha deformado, elevándose, hundiendo, elevándose, hundiendo, elevándose, hundiendo. A eso se llama plegamiento. Entonces, después de soportar la presión, se ha convertido en esto, ¿ven? Y tú ves cómo los estratos rocosos, o sea, las capas internas del suelo, se han plegado hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, ahí hablamos de un plegamiento, ¿ya? Ahora, algunos dirán, ¿y esas fuerzas horizontales de dónde vienen, no? Son fuerzas internas, podrían estar relacionadas con las corrientes convectivas, que están empujando a las placas, y hay partes de la placa que es de roca suave y se va a plegar. Y al plegarse, ¿qué originan? Originan cerros, originan cordilleras, originan montañas. Entonces, la cordillera de los Andes se formó porque las rocas, debido al empuje, se plegaron, ¿no? Se apiñaron, se empujaron. Si tú tienes cerros, aquí en San Juan de Gancho hay muchos cerros, si yo tuviera una espada láser y hago un corte a mi cerro, lo voy a ver así, ¿ve? Voy a ver que carambas, voy a ver que sus estratos rocosos, ¿ve? Mira, ¿ve? Se han plegado, ¿no? Aquí, obviamente, el hombre, a propósito, ha cortado la montaña porque quería construir esta carretera, pero se logra ver, mira, los estratos rocosos, ¿no? Como hacia arriba, hacia abajo, ¿ah? Cómo se han plegado. Entonces, digamos que yo me subo acá a lo alto de este cerro, ¿no? Estoy en lo alto de un terreno plegado. Entonces, ¿el terreno alto cómo se llama? Anticlinal. Entonces, el anticlinal es la cima de los cerros, la cima de las montañas, las cumbres de las montañas, los picos de las montañas, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, he subido y luego por aquí, como está medio lisito, ¿no? Me tiro como un tobogán, como si fuera un tobogán, ¿no? Me siento y me resbalo y caigo acá.
Y esto, ¿qué cosa vendría a ser? La parte más profunda, ¿no? Y la parte más profunda, ¿cómo se llama? Sinclinal, ¿ya? Entonces, los cerros, las montañas, la cordillera, la mayoría de ellos se han formado por plegamiento, porque el suelo ha estado soportando mucha presión horizontal y gracias a que sus rocas eran de un material suave, como las rocas sedimentarias, se han podido plegar, se han podido deformar, como un acordeón, ¿ya? Entonces ya imagínate pues, si tú tienes cerros o montañas por donde vives, cuánta fuerza se debe haber aplicado para que se eleven, ¿no? Cerros, esas montañas, esos estratos rocosos para que se deformen, ¿ok? Continuamos. Luego tenemos el fallamiento, ¿no? El fallamiento se va a dar cuando el suelo se rompe, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo acá un pedazo de suelo, nuevamente, un pedazo de suelo, y este pedazo de suelo va a estar expuesto a presión, ¿no? Horizontal, digamos, por sus extremos, pero este suelo está hecho de roca dura, por ejemplo, roca granito, ¿ya? Entonces, parte del suelo, al estar siendo presionado constantemente, es como que yo tuviera aquí entre los dedos una galleta soda, ¿ya? Entonces tengo mi galletita soda y la empiezo a empujar con mis deditos. Mis deditos serían estas flechitas horizontales, estas fuerzas horizontales. ¿Qué va a pasar con mi galleta soda? ¿Se va a plegar? ¿Se va a romper, sí o no? Cuando se rompe, a eso se llama fallamiento. Fallamiento es ruptura, fractura del suelo. Entonces, ¿qué va a pasar con tu suelo? Se te va a romper. En bloques se te va a romper. Eso ha pasado aquí, en esta imagen, fíjate, ¿no? En esta imagen, el nivel del suelo está por aquí, pero a simple vista se ve que acá ha habido un fallamiento, ¿no? Fíjate, aquí está la zona de la fractura, ¿ve? Acá hay un bloque y acá hay otro bloque. Obviamente que si tú estás parada acá, no te vas a dar cuenta, pues, ¿no? Porque tú no tienes ojos láser para mirar qué hay debajo, ¿no? Tú ves solamente la superficie y acá arribita, como va a estar cubierto de tierra suelta, ¿no? Entonces no te das cuenta. Nadie se da cuenta. Capaz tú estás viviendo en una zona de falla, donde el suelo roto, y ni cuenta te das. Y ni cuenta te da. Gran parte del Perú está roto. Un día que no tengas nada que hacer, entras a internet y buscas mapa de fallas geológicas del Perú. Y vas a ver que las fallas en el Perú principalmente están en la sierra. ¿No ves que ahí se formó la cordillera de los Andes y no ves que ahí hubo una gran presión por el empuje de las placas? Hubieran rocas que se plegaron para formar la cordillera y hubieran rocas que se rompieron para dar origen a las fallas, ¿ya? Entonces, muchos de nosotros podemos vivir en una zona de falla y ni damos cuenta, ni nos damos cuenta, ¿ya? Por eso cuando uno a veces va a la sierra, ¿no? Al costado de la pista, hay cartel que dice falla geológica. O sea, ya los especialistas, ya ellos han mapeado dónde están las zonas de falla, ¿no? Y en las pistas aparecen estos letreros, ¿para qué? Para que el transportista sepa que está pasando por una zona de falla y que podría darse deslizamiento de rocas, ¿no? Que le podrían caer y podrían hacer que pierda el control o aplastarlo con su carro y todo lo demás. Y entonces los transportistas cuando están pasando por zona de falla, ¿qué hacen? Bajan la velocidad, van un poquito más lento, ¿no? Para que cualquier cosa que suceda no les agarre pues de improviso, ¿no? Como van más lento, tienen más tiempo para frenar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el fallamiento se genera cuando la roca, el suelo, al estar hecho de material muy duro, es presionado por los costados y se rompe. Aquí, por ejemplo, ha habido un fallamiento, ¿no? Pero el suelo se ha roto y los bloques prácticamente se han quedado en su mismo sitio. Aquí no. Aquí el suelo se ha roto en 1, 2, 3, 4 bloques, pero tú ves que hay bloques un poco más hundidos, ¿no? Estos bloques que han hundido, que se han caído, serían el bloque 2 y el bloque 4. Entonces, este bloque que se ha hundido se le conoce como graben y este bloque que se mantiene en su mismo sitio y se ve un poquito más alto se le llama horst. Horst o pilar elevado, graben o pilar hundido, ¿ya? Bueno, ese es el lenguaje que utilizan los especialistas. Entonces,
En el mejor de los casos, tu suelo se va a romper y ahí se va a quedar roto. Y se va a quedar roto por años, décadas, siglos. Tú puedes vivir en una zona fallada y ni cuenta te das. Pero puede pasar que se activa la falla, ¿no? Cuando hablamos que la falla se activa es que los bloques han empezado a moverse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se ha activado una falla. ¿Te das cuenta? O sea, por la imagen, esta es una zona de chacras, ¿no? Aquí había cultivos, aquí está el lindero separando esta chacra y esta chacra de acá, y aquí la gente ni siquiera sabía que había una falla, porque como estaba por arriba cubierto con pastito, con arenita, con tierrita, pues ahí se da cuenta, ¿no? Y se ha activado la falla, por eso que están ahí los curiosos, cualquiera se sorprende, pues si el suelo se abre, ¿no? Cualquiera se sorprende, han ido a ver. Y pero te das cuenta que la falla no es muy, o sea, mejor dicho, el desnivel entre este bloque y este bloque no es mucho, ¿no? ¿Será pues cuánto? 1,5 metros, 2 metros, ¿no? Entre este bloque y este bloque, el desnivel es muy poco. Este es el bloque que ha caído, ¿verdad? Entonces, este sería, ¿qué cosa? Mi grave, mi zona de presión. Este pilar se mantiene en su mismo sitio. Este que sería mi horse, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, si tú vives en una falla, no vayas a pensar, ¿no? Que el suelo se va a abrir así y te va a tragar vivo. No, eso es mentira, eso solamente pasa en las películas, ¿ok? No hay que tenerle miedo. Ten en cuenta que estos procesos son procesos geológicos, o sea, se demoran cientos, miles, millones de años, ¿no? Entonces tú puedes vivir toda tu vida sobre una falla y ni cuenta te das, ¿ya? Para que una falla se active, se dan algunas condiciones y hay pistas también, hay pistas. Por ejemplo, aquí, lo normal es que antes de que los bloques se muevan, tiene que haber habido sismos, pequeñas vibraciones de forma continua, cada rato. Ahora, tal vez ese era un lugar que estaba abandonado, nadie se dio cuenta, pues no, temblaba, y nadie se dio cuenta, nadie dio la voz de alerta para que vengan los especialistas a estudiar este lugar. Y entonces, como ha estado dando pistas, ¿no? De que la falla se estaba activando, llegó un momento en el cual un bloque resbaló, pues, y el resbalar generó este desnivel, ¿no? Que no es un desnivel muy alto, o sea, si tú te caes, o sea, no te vas a romper, te golpearás, pero no te vas a morir, pues te caes de 2 metros, ¿no? Así como que te caes de un piso, del segundo piso al primer piso, sobrevives, tienes chance de vivir todavía, ¿no? Y se puede generar una abertura, pero la abertura pues será ¿cuánto? Ponte 30 centímetros, ¿no? Ni que fueras recontra flaco para que pasaras por ahí, ¿no? O sea, en este caso no es muy peligroso, ¿no? Porque es una falla de poca profundidad y no, la abertura, la separación entre los bloquecitos no ha sido mucha, ¿no? Pero, por te digo, ¿no? O sea, donde tú vives puede haber una falla y la falla se activa, pero siempre hay pistas, siempre hay pistas. No es que te agarras de improviso, ¿no? No es que tú estás caminando por aquí y se abre el suelo debajo de tus pies y te traga, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Lo que sí podría pasar eso es en caso de un sismo muy fuerte, magnitud 8, 9, eso sí, que el suelo se abra y te puedas hundir, claro, ahí sí, ¿no? Pero en zona de falla no, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces aquí tenemos las fallas. La parte superior de los horst serán lo que van a dar origen a las mesetas. La meseta del Collao, donde está Puno, la meseta de Marcahuasi, de Lima, la meseta de Pampagaleras, donde están corriendo las vicuñitas, ya, esa está aquí arriba. Es la parte superior del horst, está acá arribita. ¿Ya? Listo. Entonces las mesetas se generan comúnmente en zonas de fallamiento. ¿Muy bien? Y para terminar, por fin, vamos con las fuerzas epirogénicas. Así como pedazos de la superficie están expuestos a movimientos horizontales, haciendo que el suelo se pliegue para formar cerros, montañas, cordilleras, y así como el suelo está expuesto a movimientos horizontales que la presionan y la rompen para formar mesetas, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que la superficie está expuesto a movimientos verticales. A esos movimientos verticales, ya sea de ascenso, o sea, hacia arriba, o de descenso, o sea, hacia abajo, se llaman movimientos epirogénesis. ¿Ya? La epirogénesis o pirogénesis se refiere al conjunto de movimientos verticales que afectan a la superficie. Ahora, uno diría, pero ¿por qué el suelo se levanta o se hunde, no? Por las fuerzas internas, que es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Pero este levantamiento o hundimiento del suelo va a estar relacionado con la isostasia, ¿ya? Hay muchos chicos que se hacen bolas con la isostasia, nunca te van a preguntar qué cosa es la isostasia, es que
concreto nomás. ¿Qué es la isostasia? La isostasia es el equilibrio que hay entre la litosfera y la astenosfera. Algunos dicen, es el equilibrio que hay entre la corteza y el manto. Entonces, imagínate que tengo una balanza de doble platillo, ¿no? Esas balanzas que ya no existen, que no se ven fácilmente. Aquí yo veo que los dos platillos están al mismo nivel. Entonces, acá digo que hay isostasia. O sea, hay equilibrio. ¿Ya? Entonces, en el siguiente caso, tengo la balanza y tengo que un platillo está más pesado, por lo tanto se ha hundido y ha levantado al otro. Entonces, ¿qué digo acá? Que acá se ha roto la isostasia. Si la isostasia se rompe, si el equilibrio se altera, eso va a desencadenar estos movimientos epirogénicos hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, fíjate el caso de esta montaña, ¿ya? Esta montaña tiene un determinado peso, ¿ok? Entonces, está presionando a la capa que está abajo. Digamos que la Tierra entra en una nueva era de hielo. Todo se congela y se cubre de hielo, ¿no? De hielo, la montaña. Al cubrirse de hielo, el hielo es un peso extra. Quiere decir que la montaña pesa más comparado a antes. Entonces, si pesa más, se ha roto la isostasia, se ha roto el equilibrio. Como pesa más, es más pesado, ¿qué va a hacer? Se va a hundir. Y si se hunde un platillo, el otro platillo sube. Si este platillo se está hundiendo, presiona a lo que está abajo. Y el de abajo, para liberar la presión, ¿qué va a hacer? Va a empezar a empujar los bordes, los extremos. ¿Para qué lo empuja? Porque quiere lograr nuevamente el equilibrio. ¿Ok? Entonces, la montaña tenía un peso, le ha salido encima hielo, ha ganado más peso. Al ganar más peso, se ha roto la isostasia. Como ha ganado más peso, se hunde y el bloque que está siendo presionado para liberar la presión y volver al equilibrio, volver a la isostasia, empieza a empujar los extremos en dirección contraria. ¿Ok? Muy bien. En el caso de... A ver, un caso conocido, en el Perú. En la costa peruana tenemos bloques que se están levantando. Tenemos bloques que se están levantando. ¿Ya? ¿Por qué se levantan? Por las fuerzas pirogénicas, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá. Este relieve de acá se ve alto y plano, próximo al mar. Este es el mar, ¿verdad? Se le llama tablazo o terraza marina. Los tablazos o también llamado terrazas marinas, antes estuvieron debajo del mar. Pero debido a que se rompió la isostasia, el planeta Tierra empezó a empujar estos relieves que estaban debajo del mar, lo empezó a empujar de forma continua pero lenta, y con el tiempo ha logrado aflorar, salir del mar, y hoy día hay parte de la costa. Entonces, aquí en la costa peruana tenemos ejemplo de fuerzas pirogénicas, ¿no? En este caso, fuerza hacia arriba, porque lo está levantando. Entonces, los tablazos, el tablazo de Zorritos, la tablada de Lurín, por ejemplo, tal vez alguien vive por ahí, el tablazo de los órganos, el tablazo de Talara, son terrenos que antiguamente estuvieron debajo del mar y que debido a las fuerzas pirogénicas, como se rompió la isostasia, empezaron a elevarse. Ya, ahora, así como hay terrenos que se elevan, tiene que haber uno que se hunda, ¿sí o no? Para que se logre la isostasia. Si uno se eleva, otro se hunde. Si uno se hunde, otro se eleva, para que logren la isostasia. Claro, así como en la costa hay terrenos que se están levantando, hay terrenos que se están hundiendo en la costa. Y son lo que se conoce como depresiones marinas, ¿no? Tenemos la depresión costera. Tenemos, por ejemplo, la depresión de Bayóvar, la depresión de Otuma, la depresión de Cañamac. Tal vez por donde tú vives hay estas depresiones. Ya, estas son pedazos de la superficie que se están hundiendo. Siempre, si algo se levanta, algo se hunde. Porque
para lograr ¿qué cosa? La famosa isostasia, para volver a la isostasia, ¿ya? Bueno, ese es el caso peruano, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, tú has escuchado los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos se están hundiendo, por eso le llaman Países Bajos, y esos se están hundiendo y se van a seguir hundiendo por los últimos 5.000 años, así que si algún día empiezas a viajar, nunca vayas a vivir a los Países Bajos, ¿ah? Nunca vayas a vivir por allá, porque ese terreno está condenado a hundirse por los últimos 5.000 años. ¿Qué ha pasado ahí? Eso está en Europa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hubo la última glaciación, la que afectó más fue la zona de los, cercana a los polos, pues por donde están los Países Bajos. Entonces, ahí hay una cordillera, la llamada cordillera escandinava. Esa cordillera escandinava en la última glaciación tuvo mucho hielo, ¿no? Entonces, hizo este caso, empujó y los bordes, los extremos, se levantaron. Pero ahora ya estamos en la etapa de la desglaciación. Quiere decir que ese hielo prácticamente se ha acabado. Se ha acabado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la montaña ha perdido peso. Y si pierde peso, se va hacia arriba. Y si se va hacia arriba, alguien tiene que ir en dirección contraria, ¿no? Para lograr volver al equilibrio. Y esa es la zona de los Países Bajos. Ese terreno donde están los Países Bajos se sigue hundiendo constantemente, cada año se sigue hundiendo y se va a seguir hundiendo por los próximos 5.000 años, hasta que los científicos han calculado que dentro de 5.000 años van a lograr la isostasia nuevamente. Una vez que logran isostasia, se acaba el movimiento, ¿no? Entonces, ahorita la cordillera escandinava se está levantando y a contrapeso se está hundiendo la zona de los Países Bajos, ¿ya? Entonces, esto es para nosotros es bien interesante, ¿no? Porque nos permite entender que la superficie está expuesta a muchas fuerzas, ¿no? Que la presionan horizontalmente, que la levantan, que la hunden, que choque las placas. Es todo un mundo, conocimiento es un montonón, que aquí se te está tratando de dar de forma resumida y lo más sencillito posible. Pero como te dije, ¿qué te van a preguntar en examen de admisión? Diapositiva número 11. Te estudias la diapositiva número 11. Concéntrate. Los demás le das una leída general, así como que lee una historia, un cuento, pero concéntrate bastante en la diapositiva número 11. ¿Cuál es el lugar mejor para vivir? Dice por ahí Dayana. Donde tú quieras, ve Dayana. Si te gustan los terremotos, quédate aquí en Perú. Si te gustan los sismos, quédate acá, ¿no? O sea, todo depende. O sea, uno va a buscar el lugar donde encuentre las mejores condiciones, ¿no? Yo sé que el Perú es un lugar muy sísmico, es un país atrasado, hay mucha delincuencia, pero yo amo mi tierra y yo me quedo acá, por ejemplo. Yo me quedo aquí en Perú. Pase lo que pase. Haga erupción el Misti, se da un gran terremoto, ojalá que no se dé, obviamente, ruego que no se dé, pero igual me quedo por acá. ¿Ya? Entonces, con esto terminamos, ahora sí, por fin, terminamos la parte teórica y nos vamos a la parte práctica. ¿Qué es esto? Ya, ahí está. Ahora sí, empezamos con la parte práctica. Muy bien. Ya sabe, cualquier duda, consulta, lo manda por el chat, ¿ya? Pregunta 1. El desplazamiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre se debe... Bueno, las placas litosféricas se mueven por el magma que está debajo de ellos, ¿no? Las famosas corrientes convectivas. Ya está, se acabó. La 1, la D. Eso es lo clásico que te van a preguntar siempre. ¿Por qué se mueven las placas? ¿Por qué se mueven, chocan, se separan, se rozan? ¿Por qué? Por las corrientes convectivas. ¿Ya? Muy bien, la 1, la D, entonces, apúntalo. Muy bien, pregunta 2. Dice, existen 3 tipos de límites de placas. Algunos son convergentes, otros divergentes y otras de tipo transformantes. Respecto a las de tipo divergentes, o sea, cuando las placas se separan, divergencia cuando se separan, ¿verdad? Donde se construye, ¿se cumple qué? Ah, ya. Entonces, en el caso de divergencia, cuando las placas se separan, como en el fondo de los océanos, ¿qué se cumple? Dice, ¿no? Son bordes donde se construye nueva corteza, sí, porque se construyen, ¿qué cosa? Nuevas rocas. Se forman las rocas nuevas, las rocas ígneas, ¿no? La del enfriamiento por la lava. Forma nueva corteza, nueva roca, nueva placa, correcto. Puede prestar actividad volcánica y sísmica, claro. Ya sea en convergencia o en divergencia, siempre va a haber sismo y volcanes. Siempre. En las fallas transformantes como la falla San Andrés, por lo general solamente hay sismos.
¿Pueden dar lugar a formación de fosas? No, pues las fosas se generan en convergencia. Acá te están hablando de divergencia, o sea, esto no se cumple. 1 y 2. La B. Muy bien, Jordan. Ahí está. Apunten. Muy bien, vamos. Pregunta 3. Se define como dorsal oceánicas a las elevaciones submarinas situadas generalmente en la parte media de los océanos. Estas dorsales se forman por... Recuerda que las dorsales son cordilleras submarinas, ¿no? Y se han formado por la acumulación de las rocas que se forman cada vez que se abre el rift, ¿no? O sea, están relacionadas con divergencia de placas. Por lo tanto, sería la C. ¿Ves? Muy bien. Ya está. La 3 la C muy bien. Rosemary, Dayana. Yomara. Yomara. Ajá. Listo, vamos con la 4. Pregunta 4 dice, respecto a la convergencia de placas, señala las alternativas correctas, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando las placas chocan? A ver. ¿Se denomina también límite destructivo? Claro, porque una placa se destruye. Realmente la que sufre más daño es la placa que se hunde, ¿no? ¿Se forman cordilleras continentales? Claro. ¿Se llaman bordes constructivos? No, pues, ¿no? Si dice que se llama borde destructivo, ¿cómo se va a llamar a la vez constructivo? No, no puede ser. ¿Pueden generar obducción o subducción de placa? Claro, subducción es cuando la placa se hunde, ¿verdad? Ya, correcto. 1, 2 y 4. Ya está. Sería la D. Muy bien, Santos, Luis, Jordan. Muy bien. Entonces, subducción ya sabes que se refiere, ¿no? Cuando una placa se hunde debajo de otra. Eso es subducción. ¿Dónde se da subducción? Siempre en convergencia de placas, necesariamente. Pero aquí tenemos otro caso, la obducción. La obducción, ¿ya? Se da cuando choca placa continental contra placa continental. Cuando dos placas continentales chocan, eso va a generar obducción, ¿ya? Entonces, las placas continentales van a chocar. ¿Ya? Entonces, fíjate en mis manos, ¿no? Esta es una placa, esta es otra placa. Las dos placas son continentales, las dos están hechas del mismo material. Entonces, cuando sus corrientes convectivas las empujen, estas placas van a acercarse y van a chocar. Y como se están chocando mutuamente, ¿qué va a pasar? Que las rocas de sus bordes, donde chocan, donde estarían mis dedos, por el empuje continuo, ¿qué va a pasar? Van a empezar a juntarse, a plegarse y a elevarse. ¿Ves? Y ahí que se forma cordillera, por eso que acá hay cordillera. Acá se ha formado cordillera, ¿ves? Entonces la cordillera se genera cuando chocan dos placas continentales y las dos se dañan sus bordes y se elevan y juntas van a formar una cordillera. El caso más conocido es la cordillera del Himalaya. La cordillera del Himalaya, esa que está en Asia, se ha formado por obducción. La cordillera de los Andes es producto de una subducción, es en el caso de una subducción. La cordillera del Himalaya se ha generado en el caso de una obducción, cuando ha chocado la placa continental contra la placa continental. ¿Qué placas se han chocado? Ha chocado la placa indo-australiana, es una placa continental que contiene a India y a Australia, y la placa euroasiática. Estas dos placas hace tiempo chocaron, la indo-australiana y la euroasiática,
Las dos son placas continentales y al chocar sus rocas de los bordes se empezaron a juntar, se empezaron a soldar y formaron como una unidad, formando la famosa cordillera del Himalaya. ¿Ok? Para los que tenían duda qué cosa es subducción, ya saben. Entonces la 4 sería la D. Listo, vamos con la pregunta 5. A ver, pregunta de examen de admisión para ustedes solitos, ¿ah? La C, dicen. A ver, según la teoría de placas, la placa de Nazca y Sudamericana chocan a lo largo de una fosa oceánica inestable, la cual se denomina zona. Claro, la fosa es en convergencia. De convergencia de placas no hay, pero sí hay subducción, ¿no? Que es lo que se genera cuando choca la placa Nazca y la placa Sudamericana, la placa de Nazca se hunde. Entonces, ahí hay subducción. Muy bien. Y ahí te das cuenta que la San Marcos siempre te pregunta en caso peruano. Nada más se siente en el caso peruano. La C. Muy bien. Vamos con la 6. La 6 dice, las placas tectónicas son de diferente extensión y composición. Algunas son de tipo mixta, otras son solo de fondo marino. Cuando una placa submarina converge con otro borde de placa continental, entonces puede dar. Ya, cuando una placa submarina, o sea, una placa oceánica, converge con una placa continental, es como le pasa a nuestras placas, ¿no? Que nuestra placa continental, llamada sudamericana, choca con una placa oceánica, Nazca. A ver, ¿qué se puede formar? Ponte en el caso peruano. Fosas, claro, tenemos la fosa Perú-chilena. Cordilleras submarinas no, porque las cordilleras submarinas son las dorsales. Y las dorsales es en divergencia. Fuertes sismos, claro, pues, puesto que el suelo se sacude con fuerza cada rato. Nuevas cortezas. Para que se forme nueva corteza, tiene que crearse nuevas rocas. Y eso se genera en divergencia, no en convergencia. 1 y 3, la D. ¿No? Muy bien, la letra D. Ahí está. ¿Listo? Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7, a ver. El magma que se consolida en cavidades o fisuras de la corteza terrestre por enfriamiento, formando los batolitos, los lacolitos y los diques, se denomina. Ah, ese es cuando el magma queda atrapado adentro, pues, ¿no? Debajo del suelo. Ese es intrusivo o plutónico, ¿no? Por Plutón, dios del inframundo, dios de los volcanes. Intrusivo. Ajá, la B. Muy bien, la B. Ahí está, muy bien, Rosemary, Diana, la B. Así es que ya sabes, si por donde vives hay volcanes, hay geysers, hay diques, tienes vulcanismo extrusivo. Ahora, si tienes vulcanismo intrusivo, no te vas a dar cuenta, ¿no? Porque como están debajo del suelo, nadie se da cuenta. Pero eso es más común en la sierra, ¿ah? Si eres de la costa, no es muy común que haya vulcanismo intrusivo, salvo el domo, ¿no? De San Cristóbal, aquí en la ciudad de Lima, en el sitio del Rímac, ¿no? El vulcanismo intrusivo no te darías cuenta, tendrías que hacerle un estudio al suelo, ¿no? O buscar información en internet.
Ahí sí, en información de internet, cuando uno le han hecho estudio a los suelos, ahí dicen, ¿no? Si ha habido vulcanismo intrusivo o no. Pero el vulcanismo intrusivo es más fácil de darse cuenta, pues. Vamos con la 8. 8. En base al siguiente gráfico, responda el límite de la placa pacífica y la placa filipina constituyen una zona de límites. A ver, placa pacífica, placa filipina, o sea, acá, ¿no? Es una zona de límites ya. O sea, ¿qué hay acá? Acá hay una línea con triangulitos. ¿Eso qué significa que es? Subducción. Y si es subducción es convergencia, ¿no? Ya, por lo tanto, la A, pues, ¿sí? La A. Si me ponen el dibujo y me ponen toda la información, pues a la A, toque. Si así fuera el examen de admisión, todos ingresaríamos, ¿no? Recontra fácil. ¿Listo? Vamos con la 9. En base al siguiente gráfico, responda los límites entre la placa euroasiática. A ver, la placa euroasiática. ¿Dónde está la placa euroasiática? Ya, aquí, ¿no? La placa euroasiática. Ya, a esta altura. La placa africana, ya. Y la placa indo-australiana. O sea, está por acá, ¿no? Ya. Por aquí, por acá, ya. Constituyen límites de tipo y dicha zona corresponde al cinturón. Ya, este es el segundo cinturón más sísmico. Este es el famoso cinturón alpino, caucaso, himalayo. Ajá, y son convergentes, porque ahí había triangulitos, ¿no? Convergentes, claro que sí. Ahí está. Ahí está, ¿ves? La D. Muy bien, Luis Fernando, Jorge, Dayana. Listo, apúntelo y nos vamos con la última pregunta y la 10 y terminamos. Ya sabes, te concentres en la diapositiva número 11. Diapositiva número 11. Ya sabes, eso es lo más importante del tema. Todo lo demás te ayuda a redondear la idea, a tener una idea más global. Pero la diapositiva 11 es la que te van a preguntar más, ¿ok? Vamos con la pregunta última. Por lo general, los movimientos epirogénicos, o sea, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Se producen para compensar ¿qué cosa? El desequilibrio de la isostasia. Cuando la isostasia se rompe, eso desencadena movimientos arriba-abajo, ¿sí o no? Isostasia. Ya pues, la B. Se acabó. ¿Eh? Esta es la cordillera escandinava que se está levantando y aquí están los Países Bajos, pues, que se están hundiendo. Muy bien, la 10 la B, chicos, chicas, con eso finalizamos. Gracias por acompañarme. Felizmente pudimos terminar a tiempo, porque es un tema muy largo, ¿ya? Concéntrate, repasa y bueno, que te vaya muy bien, que sigas pasando bonito día, bonito fin de semana. Recuerda que este 20 es el Día del Padre, así que qué mejor regalo que le des a tu papá que le muestres tus notas de tus exámenes, ¿no? Que ve que tu puntaje está creciendo, está subiendo. Vamos, dale esa alegría, muéstrales tus notas. Nos vemos, cuídense un montón. Chau, chau.